He comprado este juego de cables XLR, lleva 4. Los cables, cada uno lleva un color distinto. Parece una tontería, pero bueno, a la hora de saber dónde se ha conectado cada cable, es interesante. El cable de la cabeza no es de plástico, es una cosa que me ha gustado, porque he usado otros con conector de plástico y he tenido problemas. Y en principio estos los he usado 3 o 4 veces para hacer conciertos, sobre todo con un tema de micrófonos y cosas de esas. Y gozar también altavoces y bien, de momento me está dando una buena impresión. Y nada, el otro extremo, también metálico, con su gancho para poder hacer el clic. El cable quizás no sea un cable profesional, pero para el uso esporádico que hago yo, de momento me está dando buen resultado.